Este programa es una presentación de... Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. En esta ronda de precandidatos que arrancamos con el año, le toca el turno a la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose. Carolina, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias por recibirme en La Mira. Bien. ¿Cómo está conformada tu familia, Carolina? Bueno, mi papá, mis 2 hijos, después mi ¿Qué edades? Mis hijos son grandes, tienen 41 y 42. Ah. Puedo estarle errando. Yo a mí me pasa lo mismo. Sí, llega un momento que no lo cuento más. Seguro. Y bueno, y después mis primas, sus hijos, sus hijas. ¿Lees? Sí, leo. Recomendame un libro. Bueno, Uno. sí, bueno, Historia Alternativa del Siglo XX. ¿De quién es? John Hicks, es muy bueno. Ayer justo estaba hablando de otro con mi nuera, el de Barrán, que es Historia de la Sensibilidad Uruguaya, que tiene 2 tomos. Estamos pidiendo a los candidatos que nos recomienden libros para después ponerlos allí en nuestra plataforma. Hobsbawm, el historiador, Hobsbawm. cualquiera de ellos. Bien. Carolina, el Frente Amplio tiene la característica de tener un programa único. Todos los candidatos van con un programa, ¿no? Entonces, la diferenciación va por dónde? Por lo personal, ¿no? Por el estilo. Yo creo, a mí no me gusta hablar de la diferenciación. Yo sé que es una pregunta que siempre está. Porque es una competencia. Es una competencia, sí, pero nosotros en esta cuestión tan particular del Frente Amplio, que es una expresión política única, por lo menos en América Latina, no sé si en el mundo, competimos sí, pero con un sentido de la unidad que nos antecede, ¿verdad? Que nos trasciende. Entonces vamos a competir y yo creo que es una competencia en base a, bueno, cada uno tiene sus trayectorias, sus propuestas y después que la gente defina, ¿verdad? No me gusta, no siento que contribuya a la unidad si hago énfasis en la diferenciación. Pero entiendo la pregunta. No, está bien, pero a ver, yo creo que por más que no tengas un programa único, obviamente las características personales siempre juegan, ¿no? Pero en este caso en particular, hay como, yo percibo, decir la gente es mucho, pero en los ambientes donde me muevo, que hay como 2 caracterizaciones. Orsi es el campechano, dialogador, y Carolina es la guerrera que choca con todo el mundo. ¿Y la pregunta, Gabriel? ¿Es un poco eso? ¿Vos sos consciente que hay una visión así de la cosa? Yo lo quiero mucho a Yamandú y decir que Yamandú es campechano y conciliador me parece como una falta de respeto. ¿Conciliador? Sí, me parece que esa caracterización, digamos, no me gusta caracterizar así a mis compañeros. Me parece que cada uno de nosotros tiene una trayectoria, tiene un compromiso y que, bueno, en nuestra campaña, en la que me toca a mí liderar, vamos a hacer una campaña de propuestas alrededor del programa para enriquecerlo, porque después de las internas viene otra campaña, ¿verdad?, hacia octubre, en la cual se va a ir delineando un plan de gobierno. Por lo tanto, las propuestas que se vayan desplegando ahora enriquecen ese futuro plan de gobierno, ¿no? Sigo insistiendo con el tema del perfil, porque Bueno. de las características personales, porque... Vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de mi perfil, no me voy a hacer cargo de lo Bien. que dicen de Yamandú. Me parece bien. Vamos a hablar de mi perfil. Bien, Ahí va. hablemos de tu perfil. Hablemos por una vez y de una vez por todas, hablemos de mí. Hablemos de Esto tu parece perfil. un título. Hablemos de mí. A vos,
esta cosa que mucha gente valora como que es positivo para una interna, porque es una interna entre militantes, entre la gente más comprometida, más politizada, dice, bueno, esto la puede favorecer a Carolina, pero luego, cuando haya que dialogar con los otros, que haya que establecer políticas de Estado, que haya que establecer un diálogo, no es el mejor perfil el de Carolina para tender puentes. A ver, con lo que hay que confrontar es con la realidad, no con las personas. Y yo confronto los discursos con la realidad y discuto ideas confrontando con la realidad. A lo largo de mi vida y a lo largo de mis responsabilidades públicas me han tocado momentos de negociación muy difíciles y verdaderamente hemos salido con bien. Como presidenta de Antel, verdaderamente dirigía una empresa muy importante para todos los uruguayas y los uruguayos, compitiendo con dos gigantes, y ahí tuvimos que intervenir en una gran cantidad de diferentes negociaciones a nivel internacional, y la verdad que Antel salió muy bien. Claro, pero eso es una negociación más, digamos, de carácter empresarial, si querés. Es una negociación de intereses. Está bien, pero acá estamos hablando de dentro de casa, entre partidos políticos. Ya voy. Como ministra, durante los años que fui ministra, ¿verdad? Sí. Me tocó y me llamaron muchas veces de distintas empresas o distintos sindicatos para que interviniera, ayudara y destrabara conflictos sindicales, empresariales, muchas veces. Mucho de eso lo hicimos también en conjunto con Ernesto Murro, o sea que ahí también hay intereses cruzados y verdaderamente todos los años me desempeñé, además en un ministerio que tenía en su órbita a las empresas públicas, y resolvimos y ordenamos la relación con los sindicatos. Como intendenta de Montevideo, asumiendo, me encontré con una UAM, una unidad agroalimentaria metropolitana, detenida e inmovilizada, con una ley amenazada de ser cambiada, digamos, minando toda la inversión que se había hecho, y gracias a una negociación con otros partidos políticos, resolvimos eso y se logró la gobernanza de la UAM. También como intendenta ordenamos la relación con el sindicato, y la verdad que hemos siempre, frente a los distintos temas de la ciudad, siempre hemos generado mesas de diálogo y hemos negociado una enorme, por ejemplo, en pandemia. En pandemia, frente a situaciones complejas de la realidad, nosotros convocamos, por ejemplo, a todos los sectores muy golpeados del turismo para tener, una negociación y encontrar los puntos de ayuda razonable para que el sector no se viniera abajo y para sostener. O sea, yo estoy muy acostumbrada a negociar ¿Vos no y a dialogar. advertís, Carolina, que tu perfil puede ser un obstáculo en el futuro para establecer diálogos y tender puentes? Para nada. Lo que sí no soy es una persona que se sienta a tomar whisky para negociar. Los asados los hago yo y los hago con mis amigos y está todo bien, digamos, pero me parece que la negociación tiene que ser sobre los temas, en profundidad, abierta, con franqueza, porque mientras estás negociando cualquier cosa, el tiempo de los demás va pasando. Entonces también tienes que ser muy respetuoso de los tiempos de aquellos que dependen de los frutos de tu negociación. El hecho que esté el Partido Comunista y el Partido Socialista detrás de tu candidatura, ¿te ubica un poco más a la izquierda, digamos? ¿Te aleja un poquito del centro? El Frente Amplio es una expresión uruguaya del progresismo única. En mi precandidatura está apoyada por más de 20 sectores, entre los cuales de alguna manera hay como una muestra de todo el Frente Amplio. Está el Partido Demócrata de Salto, agrupaciones de Asamblea Uruguay del Interior, el ESA, el nuevo espacio socialdemócrata amplio, liderado por Rafael, por Florencia Storri y por Pablo Ferreri. O sea, en el espacio que promueve mi candidatura es como si tuviera una réplica de las expresiones que hay dentro del Frente. Después de que Mujica dijera esto, de que no te conoce nadie en el interior, más allá de lo que Mujica dijo, ¿sentís que es un obstáculo el interior y que es un lugar donde la vas a tener más complicada? Para nada. Vengo del interior hace unos días, de varios lugares, y para nada porque, digamos, yo soy uruguaya y he recorrido y he trabajado, más que recorrer,
he trabajado mucho en el interior, como presidenta de Antel, como ministra, como política, y la verdad que no siento que sea un obstáculo para nada, me siento muy bien tratada y sobre todo respeto muchísimo lo que es desarrollar militancia en el interior, ¿verdad? Además, no creo en esa división tan, digamos, monolítica de Montevideo interior, porque hay primero una gran cantidad de realidades diferentes y después hay una gran realidad de puntos en común. Hay familias en determinados barrios del interior que tienen exactamente la misma situación o problemática que familias en algunos barrios de Montevideo. Y eso es lo que nos tiene que unir. Nos tienen que unir los problemas y los desafíos, y no los lugares donde estamos. El otro día se hizo casi que viral en redes, cuando en Canal 12 te preguntan qué le podías reconocer a este gobierno como que hubiera hecho bien y quedaste callada. En blanco. ¿Es tan así que no le podés reconocer cosas, la pandemia, los 70.000 puestos de trabajo, en fin? No, es en el marco en el que venía dándose la conversación, ¿verdad? Pero vos le reconocés cosas al gobierno. Sí, después en la conversación con los periodistas le fui reconociendo. Veníamos hablando de un rumbo, veníamos hablando de grandes cosas. En ese marco, cuando me preguntan qué le reconozco, me quedo en blanco. Después, por ejemplo, hablamos de los jornales solidarios, que a mí me parece que estuvo bien, que está bien. Es mejor tener un trabajo que no tenerlo. Pero fíjate una cosa, el llamado a jornales solidarios en todo el país en el último año fue para 9.000 cupos, para ganar 13.000 pesos. Se anotaron 145.000 personas. Yo me pregunto, ¿eso no indica una cierta fragilidad en el mundo del trabajo? Y creo que sí, que indica. Entonces, por supuesto que reconozco la generación de puestos de trabajo, pero también reconozco una falta de una política productiva y económica profunda que empiece a generar un cambio de timón en esa matriz. No entiendo los jornales solidarios, ¿sabes? No puedo entender porque me parece una política súper asistencialista. Sí. ¿Por qué? Porque he planteado desde el comienzo esto, ¿no? Perdóname una cosa, a mí no me parecería bien si fuera justamente, si es lo único que se hace. No, pero incluso justamente esto, es lo que te digo. Se hace eso. A ver, pero incluso esto, el jornal solidario, ¿no? En lugar de darle una plata para tapar pocitos, y que hoy o mañana se va a quedar sin trabajo, ¿no? Porque termina el plan y la persona se quedó parada en el mismo lugar donde estaba. ¿No es mejor darle el dinero para que se forme en lugar de tapar pocitos? Que se forme, le pagás en lugar de pagarle para tapar pozos, formate, yo te pago todos los meses. Y cuando terminado el jornal solidario, la persona no está parada en el mismo lugar, tiene algo que le dejó. ¿No te parece que hay que hacer un cambio ahí? En el plan ABC de Montevideo es eso lo que estamos haciendo. Pero ¿y los jornales solidarios? ¿No se puede dar un golpe de timón? Pero déjame explicarte cómo es en el plan ABC de Montevideo. Ahí también hay trabajo transitorio, con otras cifras. Son 1.000 puestos cada 6 meses. Más pequeño. Ahí está, más pequeño porque los montos son más pequeños. Pero al mismo tiempo que se hace eso, se promueve la capacitación, se lanzan programas dentro del plan ABC. Por ejemplo, hay uno que se llama 100 mujeres que reverdecen, del cual de esos 1.000 puestos se seleccionaron a 100 mujeres, tuvieron capacitación muy larga por los técnicos de la Intendencia, en el botánico, en nuestra planta de reciclaje, en un parque, ¿verdad? Tuvieron capacitación además in situ en los terrenos baldíos que nosotros recuperamos, y después esas mujeres tienen una ruta de salida y se van primero con una capacitación muy fuerte y algunas ya se están yendo con emprendimientos propios. En realidad eso es lo que estamos ensayando en el plan ABC. Tú tenés que sostener, pero al mismo tiempo tenés que ir dando mecanismos para que la gente se quede con cosas que no le pueden quitar. El soporte a las ollas populares. No entiendo por qué los jornales solidarios no se hace eso. Bueno, no sé, depende del gobierno. Bueno, pero las intendencias podrían dar un golpe de timón ahí también, ¿no? Bueno, nosotros los integramos a nuestra política. Nosotros llevamos adelante el plan ABC. Está bien. Digamos, ¿Este es un gobierno que representa a las clases altas? Este es un gobierno que, digamos, le da la espalda a la gran mayoría de la ciudadanía a través de la realidad. Si tú recorres distintos barrios del Uruguay, te vas a encontrar con situaciones y gente que no sabe a quién recurrir. ¿Y por qué la gente sigue los
porque estamos claro que estamos en dos bloques, ¿no? Porcentaje más, porcentaje menos, hay dos grandes bloques. Frente Amplio, coalición ¿no? ¿Por qué la gente sigue apoyándolo si siente que representa a las clases altas? Hay que tener cuidado con esa división porque una cosa es dos expresiones políticas y otra cosa es la gente. Pero la gente los vota. Los votó. Y los sigue apoyando según las encuestas. Vamos a ver. Vamos a ver. La política es una cuestión compleja, pero lo que quiero decir que me parece importante, es lo que siento yo y es lo que pienso además. Una cosa es que haya dos expresiones políticas, pero yo no creo que el Uruguay esté dividido en mitades. No lo creo. Porque, por lo que te decía recién, una cosa es cómo se expresa políticamente, pero el Uruguay no está partido al medio, porque te encontrás con miles de familias en distintos lugares que tienen las mismas necesidades, viven el mismo problema. Sí. Por ejemplo, la falta de remedios. Y no entiendo, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver que nos une una situación. No estamos pero del no lado de una mitad. Pero no se ve en acuerdos de Estado. Yo no puedo entender cómo no hay un acuerdo para la primera infancia, por ejemplo. Sí. Cuando es una cosa que se resuelve con dinero. Es una decisión política decir, nos ganamos 0,3 de déficit, ¿no? Y resolvemos la mitad de la pobreza infantil medida por ingreso. Vos no me decís que, ¿cómo es posible que un sistema político no pueda hacer un acuerdo de consenso para apoyar a los más débiles entre los débiles? Pues siempre yo digo, ¿no? Los dirigentes políticos que son los que pueden hacer, a sus hijos en sus casas seguramente son lo más importante que tienen. Pero cuando se trata de los hijos de los demás, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay un acuerdo político ahí? Entonces está dividido en mitades. No. O falta sensibilidad. A ver. Los acuerdos políticos son muy importantes para generar una política de Estado. Además de tener un acuerdo político, hay que marcar un rumbo y empezar a cumplirlo. Sí. Porque si no, la política de Estado queda en un papelito hermoso para encuadrar. Sí. Ejemplo, el caso de la energía, primer gobierno de Tabaré, crisis, precio del petróleo, dependencia terrible de la matriz eléctrica. Tabaré convoca un acuerdo multipartidario por la energía, pero ipso facto lo implementa. Y empieza a través de su gobierno, el de Pepe, y de vuelta a su gobierno, con la UTE de la mano, va implementando ese cambio de la matriz eléctrica. Si las cosas no tienen un gesto de comenzar, por más acuerdo que haya, es para, digamos, adornar una mesa. ¿Pero por qué no comienza? Bueno, no comienza porque no hay voluntad política en este gobierno, que Pero es no, el que está liderando. Pero el problema de la pobreza infantil, en ese núcleo duro, viene de hace décadas. Estoy de acuerdo. El Frente no lo resolvió. El Frente lo resolvió, el Frente abatió grandemente los números y desde que asumió este gobierno ha habido un estancamiento. Pero, ¿sabes, Carolina? Yo ubico a un grupo de personas que te dicen, hicimos todo lo que pudimos, pero no es suficiente. Entonces yo digo, en tu casa tenés 4 hijos y me decís, hice lo que pude, pero no fue suficiente. O sea, a 3 los tengo bien y a 1 mal. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, vuelvo a la realidad. Plan ABC. ¿Qué estamos haciendo en el Plan ABC por la pobreza infantil? No, pero yo te pregunto, Carolina, ¿por qué el Frente Amplio no terminó con la pobreza infantil? Vos me preguntás ¿Por y qué yo no terminó? A ver, no, pero vos me preguntás y yo te quiero responder lo que te quiero responder. Sí. ¿Tá? Entonces, hablamos al principio de confrontar la realidad. Sí. Entonces, vamos a la realidad. Sí. Yo conozco de primera mano los problemas de la pobreza infantil. Sí. Los problemas de la pobreza infantil son familias pobres en contextos muy complicados. Sí. Cuando me toca a mí asumir una responsabilidad, desplegamos el Plan ABC. ¿Qué hace el Plan ABC por la pobreza infantil? Una enorme cantidad de medidas articuladas en el territorio, en la realidad. Ejemplo, lugares donde no hay policlínicas, entra un policlínico móvil. A barrios donde es la única forma en la que entra la salud. Pero, Carolina, me estás hablando de otra cosa. No, te estoy hablando de cómo resolver la pobreza infantil. No, porque la pobreza, cuando nosotros hablamos de pobreza o de pobreza infantil, lo que hablamos es de pobreza medida por ingreso, ¿ok? Sí. Es cierto que la pobreza tiene una multidimensionalidad que trasciende lo económico. Pero lo que yo pregunto es, ¿por qué durante los gobiernos del Frente, como dice en el programa de Naciones Unidas, no se invirtió medio punto del PBI
para terminar con la pobreza infantil medida por ingreso. Era una decisión política. Yo te voy a explicar que yo tengo un compromiso, está el énfasis en el programa del Frente Amplio, tengo un compromiso con erradicar la infantilización de la pobreza y tengo una trayectoria que demuestra que tomo acciones concretas en los barrios para luchar contra esa pobreza infantil. Si vos querés propuestas concretas, yo te puedo hacer alguna propuesta concreta de camino a seguir para empezar a erradicar la pobreza infantil tal como tú estás diciendo. Dale. Primero, nosotros tenemos 2 sistemas de transferencias. Sí. El de la tarjeta Uruguay Social Sí. y el de asignaciones familiares. Sí. Son 2 sistemas separados. ¿Ah? Primer cosa, habría que consolidar la información. ¿Vos quitarías la asignación familiar a quienes no pueden mandar a sus hijos a la escuela? No lo quitaría. No la Lo quitarías. revisaría, pero no. No la quitarías. Ah. Lo revisaría con mucho cuidado. Pero antes de eso, déjame terminar la idea. Dale. Consolidaría estos 2 sistemas para tener información mejor. Sí. Por otro lado, hay medidas, distintos estudios que se han hecho, que demuestran que un 25% del universo objeto, de la población objeto, está por fuera del sistema. Por lo tanto, además de consolidar la información, hay que universalizar el sistema para llegarle a todo el universo objeto. Si no, no llega. Y por otro lado, necesitamos una batería de medidas, y por eso yo te traigo todo el tiempo el plan ABC, porque sé de lo que estoy hablando. Necesitas una batería de medidas para que esas familias pobres puedan tener trabajo. Eso se dice muy rápido, pero es un proceso bastante complicado. Claro, porque todo lo que no es ingreso es muy complejo. Ahí está, déjame continuar. Y además necesitas toda una batería de medidas para territorialmente facilitar eso. ¿Qué quiero decir? Vamos a suponer que tú tienes éxito, los 2/3 de los hogares pobres tienen jefatura monoparental y de eso más del 90% son mujeres, ¿verdad? Sí. Ahí está. Entonces vamos a suponer que logramos que una mujer jefa de hogar, de un hogar humilde que está dentro de estas características, logre una cierta capacitación, consiga un trabajo. ¿Qué hacemos con los nenes? Sí. Ahí está. Entonces, ahí para mí el concepto de cuidado entra a tallar. Y el concepto de cuidado no es solo un tema de asistentes, es un tema que lo que he aprendido desplegando el plan ABC es que es un tema donde la territorialidad hay que sacarle muchísimo jugo. Voy a poner ejemplos del plan ABC. Porque es lo que hice. Entonces, voy a ir ahí porque es la realidad. Esa es la realidad territorial. Entonces, en las policlínicas de la Intendencia, ahora empezó a haber un servicio de fonoaudiología. Había lista de espera desde el año 2020 para atender temas de fonoaudiología. Los temas de fonoaudiología impactan en procesos de conocimiento y de desarrollo a la primerísima infancia. Para tener acceso a esos servicios, además de pueden traer orden del médico o pueden traer una carta de la maestra. Se van a hacer talleres con los CAIF, porque se habla mucho con los CAIF, para que las propias docentes de los CAIF se envíen ahí. Entonces, a lo que voy es que hay un tema de transferencias, hay un tema de eficiencia del Estado y hay un tema de articulación real. Has desarrollado la multicausalidad de la pobreza. Entonces, nos tenemos que ir a una tanda. Bueno. Pero yo quiero saber si Carolina Coses, presidenta, va en materia de transferencias directas a destinar el dinero que se necesita para que, medida por ingreso, esas transferencias directas lleguen directamente y se termine con algo de la pobreza infantil, con la mitad, por ejemplo. Sí. 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 ¿Es un 2,5 el PBI o 0,5 el PBI? ¿Te comprometés a Habrá eso? que ver, sí. ¿Te comprometés? Sí. O sea, más allá de que la pobreza infantil es un tema muy delicado, a la gente, según las encuestas, el tema que más le preocupa es la seguridad pública. Te he escuchado decir que el peor enemigo es el narcotráfico, ¿sí? Hablemos de lo que hoy, dentro de la seguridad pública, parece ser lo más grave, lo que nos ha sumido en esta violencia en la periferia, ¿no? ¿Cuál es el camino para combatir al narcotráfico? Varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Lavado de activos, retomar un camino que veníamos teniendo y que cambió. ¿Qué fue? Que fue el de aflojar los controles del movimiento de dinero, ¿verdad? Por ejemplo, en los artículos de la Ley de Urgente Consideración. Lavado de activos, sí. Ese es un camino que hay que rectificar. Sí. El otro camino es controles estrictos en todas las fronteras.
que ahí estamos bastante mal. Sí. El otro camino me parece que tiene que ver con no dejar sola a la policía y darle todos los elementos de formación y demás. Y el otro, no abandonar los territorios. El territorio. Mm. ¿Qué hacemos con el microtráfico? Bueno, esa es una de las cosas que la LUC orientó toda la punitivización. Varios especialistas, en ese momento yo era senadora, varios especialistas grado 5, yo diría de todas las universidades de acá y de otras asociaciones, nos dijeron que ese no era el camino. Y efectivamente no es el camino, porque lo que lográs ahí es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Una gran cantidad de mujeres presas con sus hijos. Está bien que tengan sus hijos, pero lo que nos está pasando es que están criando a sus hijos en la cárcel. Se dio ¿verdad? marcha atrás con eso, ¿no? Sí, yo creo que se dio marcha atrás. Pero igual sigue tenemos tenido un problema de violencia en el microtráfico, ¿no? Sí, claro. Ahora, Por eso te Carolina, hablo de no abandonar los territorios, ¿no? No si- abandonar los territorios no es menor, ¿eh? no es menor, pero No es podemos menor entrar, porque, podemos entrar porque de manera un poquito si ahí. tú no estás, está otro que va resolviendo los temas, que tiene también toda una estrategia. Pero a veces el Estado es el que genera la violencia. Estar depende cómo, ¿no? Mira, yo te hago esta pregunta. Yo te estaba poniendo ejemplos del plan ABC que no genera violencia. El plan Al 7 revés. zonas no generaba violencia. Pero yo te hablo del plan y el Frente ABC. lo dejó Claro. sin rubros. Y Pero fíjate Carolina esto, Cose, cuando asumió como intendenta, implementó el plan ABC, que es un plan de intervención territorial intenso que está cubriendo 35 barrios de Montevideo, sistémicamente, bueno, pero eso, articuladamente. pero eso, los problemas siguen estando, ¿no? Bueno, La porque no violencia somos sigue el gobierno estando. nacional, pero toda la práctica de la articulación territorial entre alimentación, salud, trabajo y igualdad de género es una práctica que llevamos adelante desde que asumimos. Para vos, el tráfico y el consumo, que son las dos patas, ¿no? Sí, ¿Son factores generadores de violencia? ¿Violencia homicida? sí, y sí. Entonces yo te hago esta pregunta. Mm. El país con más consumo es Estados Unidos, ¿verdad? Mm, Por tanto, es el país con más tráfico, ¿sí? mm. Pero Estados Unidos tiene 6 homicidios cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 12. ¿Por qué? No sé, Pero sería interesante planteárnoslo, ¿no? sí. Quizá la manera en que el Estado está intercediendo en esos lugares... Porque yo te hago otra pregunta. ¿Vos No estarías sé, dispuesta? No sé, ¿Vos habría que estarías- analizar los numeritos, ¿no? No, son números. No, pero más allá ¿Vos de estarías eso... dispuesta pero a- pará. a ver. Bueno, porque Dale, a mí ahí, si estuviéramos en una mesa con un café, yo te diría, dame el paper, vamos a analizar cómo lo mide, Bueno, porque las son medidas- dos países, o sea, Bueno. Uruguay es un barrio de Estados Unidos, y Estados Unidos es un país muy diverso. Bolivia es productor de cocaína, ¿verdad? Sí, sí. 4 homicidios cada 100.000 habitantes. 3 veces menos que Uruguay. Sí, sí, sí. A ver, ¿vos estarías dispuesta a aceptar un poco de microtráfico a cambio de menos violencia? Yo estaría dispuesta a desplegar la estrategia que te dije que creo que hay que desplegar. Pero esta pregunta que yo te acabo de hacer, ¿me la podés Esa responder? pregunta se resuelve en el marco del desarrollo de una estrategia. No, yo soy ingeniera y las cosas no se resuelven. Uno no le pone el valor a una variable antes de resolver las ecuaciones. Eso es así. Entonces, primero hay que plantear un sistema, hay que plantear toda la realidad, poner cuáles son las grandes líneas y después la convergencia de esas líneas es la que va definiendo las cosas. Esa pregunta que vos planteás, humildemente te digo que el que te la responda no te está diciendo cualquier cosa, porque hasta que no se ponen en marcha un verdadero control contra el lavado de activos, un verdadero control contra en las fronteras y una articulación de presencia territorial que sostenga a la sociedad, que le dé auxilio y una policía, digamos, formada, sostenida, si eso no se pone en marcha, todas las preguntas y las respuestas van a surgir de ahí. Este gobierno está aplicando un programa que se llama Cure Violence. ¿Lo conoces? No. Son estos intermediadores de la violencia, ¿no? Que un homicidio seguramente lleve a otro y lo anteceda, ¿no? Personas que van y tratan de convencer a los vecinos para que no respondan con más violencia, ¿no? O sea, eso han funcionado en otros países, pero no está... ¿Y en qué barrio lo están haciendo eso? Lo está haciendo por ahora en 3 barrios, están convocando a una licitación. ¿Conocés los juzgados de droga? No. Bien.
Los juzgados Porque de yo, droga- los juzgados de nosotros droga- recorremos los barrios y no vemos Los eso, juzgados ¿no? de drogas en Estados Unidos Mm. le dan a las personas que cometen delitos en el contexto de consumo o para consumir la opción de someterse al Código Penal o estar 2 años en una clínica de rehabilitación, ¿sí? Sí. Para no llenar las cárceles de pequeños narcos, ¿verdad? Yo le he preguntado a los candidatos que han pasado por acá, por ejemplo, ¿están de acuerdo en modificar el Código Penal para que se pene de manera diferente al que tiene una tonelada que al que lo agarran con 25 gramos? ¿Estás de acuerdo con penar de manera Es diferente? que eso es lo que no se hizo en la LUC. No, se agravó todo. Fue al revés. Sí, claro. Fue al revés. Pero vos estás dispuesta a cambiarlo, volver Pero dar marcha atrás. empezamos por ahí. Yo te dije, la LUC fue a la punitivización y además se nos ha dicho todo el tiempo, esto no va a intervenir en tu vida, no va a tener influencia, y mira la influencia que está teniendo. Claro, sí, seguro. Hay elementos conceptuales así, digamos, por supuesto. Hay que hacer una inversión, así como el compromiso de una inversión para la primera infancia, habría que hacer un compromiso de inversión en cárceles para cambiar este desastre que tenemos. Sí, ¿no? el tema de cárceles hay que revisarlo de arriba abajo todo, ¿no? Sí. ¿Qué? Hay que revisar también, bueno, ¿Quién te asesoran? ¿Quién te asesoran? mucha gente. Tenemos un equipo muy grande. Pero tenés una mesa chica, así que me digas, ¿es este mi núcleo duro? No, tengo un equipo muy grande Ajá. de mucha gente. En este momento estamos verdaderamente un grupo grande trabajando en distintos temas de economía, de vivienda, de seguridad. La verdad que es un grupo muy grande. Bien, hablamos de esto de seguridad pública. ¿Vos sabés qué fue que pasó con el Plan 7 Zonas? Que tenía unos resultados fenomenales durante el gobierno del Frente y se quedó sin presupuesto. No. No. Porque va en línea un poco con el espíritu que vos manejabas, ¿no? De conquistar territorio. Pero es lo que la Intendencia de Montevideo empezó a hacer desde que asumí. Pues es que el plan Plan 7 ABC, zonas, es eso. zonas en algunas de las zonas que se aplicó, se redujo 60% la violencia y lo dejaron sin presupuesto, ¿no? Bueno, uno de mis planteos en el marco del programa del Frente Amplio es desplegar un plan ABC a nivel nacional, porque el plan ABC que nosotros desplegamos era con los condicionamientos y las competencias de una intendencia. Pero si tenés las competencias nacionales, ahí la misma aproximación territorial, el mismo grado de articulación, pero a nivel nacional tiene una fuerza impresionante. Creo que es una de las primeras medidas que hay que hacer, desplegar un plan ABC a nivel nacional. Te cambio totalmente de tema porque después va a entrar Federico y se va a robar la palabra porque habla todo el rato él. ¿Cómo financias la campaña? ¿Qué son empresarios que te aportan? ¿Cómo Los sectores que me apoyan, en realidad, Pero son los que se encargan de eso. surgen? Pero digo, normalmente son empresarios los que aportan eso. Se encargan los sectores que me apoyan, hay una comisión de finanzas. ¿Vos tenés un monto de cuánto te puede costar una campaña? Y somos muy pobres. ¿Pero tenés alguna idea? No tengo idea. tenés idea. No, la campaña para la intendencia fue absolutamente humilde y esta viene siendo muy humilde también. En este espacio la idea es buscar un poco algunas definiciones, sobre todo en materia económica, y ordenarnos un poco por dónde vienen o cómo piensan los distintos candidatos los problemas de la economía. A Yamandu Orsi en este mismo espacio le preguntábamos cómo se posicionaba en el terreno ideológico en materia económica y él daba una definición típica de un socialdemócrata. ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo dirías que es ese posicionamiento? Yo diría que es un posicionamiento progresista, donde me parece que ya ha quedado demostrado que es muy importante el orden de las cuentas públicas, ¿verdad? Danilo lo repetía un montón de veces, ¿verdad? En el desorden nada puede crecer, y está muy bien, tenía razón. Tomando eso como un piso para pararse sobre eso y sobre eso construir una política económica, ¿verdad? O sea, no tomar el orden como un fin en sí mismo, sino como un medio, ¿verdad?, para desarrollar una política económica. Desde que asumió Vázquez con aquel nombramiento de Danilo Astori en la puerta del Fondo Monetario, ¿no? Y luego Mujica y luego Vázquez, digamos, lo que era el sector astorista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mantuvo la conducción del equipo económico. Si vos sos presidenta, ¿mantendrías esa línea en el equipo económico? Lo que pasa es que creo que en realidad mantendría esta línea que estoy diciendo, que es la línea que está en el programa, ¿verdad? Orden macroeconómico y sobre eso el desarrollo de una política económica
donde crecimiento y distribución vayan de la mano. Creo que tenemos que tener una potente agenda de crecimiento por cómo viene Uruguay, por cómo viene el mundo. Y se ha generado una cantidad verdaderamente ha florecido una generación de economistas y de contadores. Tú me preguntabas hace un rato del equipo, una gran cantidad de economistas, sociólogos forman parte del equipo. El astorismo en su momento funcionaba como garantía. ¿Ya no es necesaria esa garantía? Bueno, por eso te digo, porque creo que hay como un consenso en el Frente Amplio sobre este tema. Creo que hay un consenso muy fuerte en el crecimiento con distribución. Y además está reflejado en el programa del Frente Amplio. Te voy a dar, Carolina, una serie de conceptos y no quiero una definición enciclopédica, sino más bien cómo es que no la podríamos tener. ¿Cómo resuenan en tu esquema de pensamiento? Sí. Hablábamos recién de estabilidad macroeconómica, pero ¿cómo resuena equilibrio fiscal, por ejemplo? Y sí, bien. ¿El mercado, qué es el mercado para vos? ¿O qué rol juega el mercado en una economía? El mercado juega un rol, no es el único actor que debe estar en una economía, ¿verdad? ¿Y el Estado? ¿Cuál es su papel? También tiene que tener un rol dinamizador y tiene que tener un rol de también ser escudo de los más débiles. ¿Qué importancia tiene en todo esto el inversor extranjero, por ejemplo? Tiene mucha importancia la inversión que se capte en Uruguay. Yo creo que tendríamos que afinar un poco la calidad de la inversión y tendríamos que tener una agenda internacional comercial muy, muy intensa, que en estos años ha estado un poco detenida, ¿verdad? Me imagino una versión 2.0 o 3.0 de una Uruguay 21 muy activa, ¿verdad? Cuando Vázquez fue por el TLC con Estados Unidos, los dos principales partidos que te apoyan estuvieron en contra de eso, ¿no? O sea que ahí hay una cierta objeción, digamos, a mantenerse refugiado en este sector del mundo, que es uno de los sectores más proteccionistas del mundo, como es el Mercosur. Nadie habla de romper el Mercosur, pero cuando Vázquez trató de abrir hacia Estados Unidos, desde los sectores que te digo, pusieron reparos, ¿no? Sí, yo creo que eso es un tema ampliamente superado, que no está en la agenda internacional para nada. En este momento no lo estuvo. Bueno, pero cuando lo mismo otra vez, cuando Vázquez plantea el TLC con China, lo plantea Vázquez, ¿no? Cuando este gobierno lo plantea, desde la izquierda surge nada, pero va a haber industrias que van a desaparecer, o sea, ¿no? Yo estaba en la mesa cuando Vázquez y Xi Jinping acordaron la asociación estratégica entre Uruguay y China. Y como ministra de Industria, me tocó tener una charla larga con la Cámara de Industria sobre este tema, porque lo primero que le pasa a la industria cuando ve venirse un acuerdo con China es ponerse muy nerviosa, y es absolutamente razonable porque la fortaleza mayor de China, entre otras, es la industria. Entonces, lo que hablamos en ese momento es que se trataba de una asociación estratégica para ir alineando intereses y que esto iba a tiene una negociación larga y compleja. Y de hecho, cuando se camina rumbo a tratados de ese tipo, llevan años, Sí. y además se ponen gradaciones, ¿verdad? Primero se acuerdan determinadas condiciones en un subrubro, se da un plazo, después se Está bien, nota. pero Carolina, La propia no es lo Cámara mismo. de Industrias... Sí, puso pero, está bien. Pero Pero yo no iba a decir eso. La propia Cámara de Industrias en el Día de la Industria, Sí. de este año que pasó, hizo una presentación donde ellos mismos establecen la gradación que hoy ellos piensan que tendría que tener. Pero no es lo mismo, aún con ese proceso largo que sabemos que no es de un día para el otro, no es lo mismo que el gobierno vaya con un consenso político atrás que ir con la oposición poniendo peros, ¿no? Yo no veo quién está poniendo peros. Bueno, en su momento cuando surgió este gobierno encaró el TLC, salieron de sectores del PIT-CNT y algunos del Frente Amplio a decir, bueno, tengamos que, ¿no? O sea, que es natural, porque, o sea, hay que tener cuidado, obvio que hay que Claro, tener cuidado. hay que tener cuidado. Lo que se necesita es una hoja de ruta políticamente conocida por todos, porque Uruguay tiene muy buenos funcionarios que se encargan de la negociación, porque se acuerda un camino, pero después
a negociar a las mesas de negociación, a discutir la letra, esto que hablábamos de su rubro, plazos, condiciones, es muy complejo. La actividad productiva es muy extensa. Entonces ahí va un equipo negociador, generalmente multiministerial, y que en el momento tiene que definir cosas y tiene que tener indicaciones claras. Claro, cuando yo te planteaba el ejemplo del TLC con Estados Unidos, que el Partido Comunista, por ejemplo, le puso peros, lo que me pregunto es si parte de tu agenda no se va a ver condicionada por la visión ideológica que tiene el Partido Comunista y el Partido Socialista, ¿no? Primero, yo soy precandidata por el Frente Amplio, estoy compitiendo para ganar la interna y ser la candidata del Frente Amplio a las elecciones nacionales. ¿Qué es lo que voy a hacer? La candidata por el Frente Amplio. Y por lo tanto cumpliré el programa y seré Frente Amplista, digamos. Pero te diría, por ejemplo, el plan Ceibal no estaba dentro del programa del Frente. Es verdad. ¿No? Entonces, hay cosas que luego en el andar van surgiendo, ¿no? Sí. Que no necesariamente están en el programa. Sí. Seré Frente Amplista y unitaria como siempre he sido. Tengo una trayectoria de unidad que me da total tranquilidad para decir lo que estoy diciendo. De hecho, ingresó al Congreso de Estados Unidos una iniciativa de los propios legisladores que explicita la intención de que Uruguay ingrese al NAFTA de aquí a los próximos 5 años. Eso caería dentro de un eventual gobierno de Carolina Cose. ¿Es algo a analizar? O ya de por sí, como varios sectores sugieren dentro del Frente, por una cuestión ideológica habría que dejarlo de lado, como en su momento se le cortaron las alas a Vázquez y a Astori con esa misma iniciativa. Todo hay que analizarlo a fondo y con transparencia. Todo. No estás diciendo que sí. Estoy diciendo que todo hay que analizarlo a fondo. Claro, pero te están dando la chance de entrar en NAFTA, ¿no? Porque hay que analizarlo, no es fácil, hay que ver, bueno, de vuelta, estamos hablando de una operación internacional mayor, hay que analizarlo en el marco, el Frente Amplio todavía no es gobierno, hay que analizarlo en el marco de toda una estrategia internacional, de la hoja de ruta de la producción acá, de la hoja de ruta industrial acá, o sea, en un marco mucho más, más rico y con más información. ¿Y no es importante para un elector dentro del propio Frente Amplio el hecho, cuando hay posiciones dentro de la fuerza política tan encontradas, entender el candidato que van a elegir para dónde apunta o con quién tiene afinidad y con quién no, y no dar un cheque en blanco, digamos, al próximo candidato? Bueno, yo creo que si hay algo que los Frente Amplistas no dan es un cheque en blanco. Porque el Frente es mucho más que... El Frente son sus sectores, sus partidos fundadores, ¿verdad? Sectores nuevos de distintos tamaños, pero también es una enorme, enorme cantidad de independientes, son sus comités de base, ¿verdad? Siempre fue un partido de programa. Para nosotros el programa no es un tema menor. Entonces, lo que los Frente Amplistas, me imagino, quieren estar seguros, es que van a tener un presidente y una presidenta que va a cumplir el programa. Y eso es la garantía que se necesita, ¿verdad? Y después las trayectorias de cada uno frente a situaciones complejas. Uno no puede escribir en piedra la historia porque no sabe lo que va a pasar. Lo que sí es comprometerse con las ideas, con lo que hablábamos recién, confrontar con la realidad, ser claro. Pero, por ejemplo, este razonamiento que te lleva a no hacer definiciones concretas y definitivas, ¿no? Está bien. Pero desde esa perspectiva, ¿no podríamos decir que en términos generales este gobierno respetó en grandes líneas los mismos valores económicos que respetaron los gobiernos del Frente? Cuidar la macroeconomía, cuidar la inflación, cuidar el déficit, cuidar esto, cuidar lo otro, cuidar la inserción internacional. El otro día Federico hacía un análisis acá de cómo todos los gobiernos están más sujetos a los vaivenes internacionales por ser el país que somos que a las políticas internas, y que en realidad la política económica de los últimos 40, 50 años se parecen todas muchas. Bueno, hiciste una larga exposición. Este gobierno no continuó con la política económica del Frente Amplio porque el círculo virtuoso de crecimiento y distribución se rompió, ¿verdad? Y el salario... ¿Eso se debió a una cuestión interna solamente o a la cuestión de las materias primas, los precios de las materias primas? O sea, no estamos sometidos a una pandemia por medio, ¿no? De hecho, gobierno, si tomamos lo que son las proyecciones
2024 de los analistas privados, terminaría el gobierno con un crecimiento algo mayor que el gobierno anterior. Terminaría con más empleo que el gobierno anterior, cuando se destruyó empleo en el gobierno pasado. Terminaría con un salario real por encima del anterior. Terminaría, si es cierto, con niveles de pobreza más altos. Todavía no sabemos, porque el dato, el último que tenemos, es de 2022. Falta 2023 y 2024. En ese sentido, ¿podemos decir que realmente hay un cambio cuando, de hecho, al Uruguay lo que se le reconoce en organismos internacionales, las propias agencias de calificación de riesgo, los inversores internacionales, los que miran desde afuera, lo que le reconocen a Uruguay es continuidad, no cambio, más allá de quien gobierne en los últimos 20 años? Tú no podés analizar la realidad con una fotografía, porque la realidad es mucho más compleja que una fotografía o una expresión de déficit fiscal y demás. Hay que ver la trayectoria. Y en esa trayectoria, todas las personas trabajadoras se vieron golpeadas por un descenso del salario real durante todos estos años, y al bajar, al no subir el salario real, al bajar el poder adquisitivo, también arrastró a la baja de las jubilaciones. Entonces, a esas personas tú hoy les explicás que el número va a dar bárbaro, pero en estos 3 años, 4 años, han pasado por todo eso. Otros países, durante la pandemia, en realidad, tuvieron 5 años, porque también hay que incluir el último gobierno del Frente Amplio, donde también baja el salario real y aumenta la pobreza. Ahí está. Estos países que tú nombrabas en la pandemia, otros países también tuvieron durante la pandemia políticas de incentivo a la actividad muy fuertes, y promovieron inversiones muy fuertes para prepararse, ¿verdad? Entonces, definitivamente este gobierno no llevó adelante la misma política económica. De hecho, se habla solamente de las cifras del déficit fiscal, que a mí me parece muy bien, que eso sea prolijo, me parece muy bien, pero el relato termina ahí, cuando en realidad debiera empezar ahí. ¿Cuál es la política económica que se va a desarrollar parado en ese equilibrio fiscal? ¿Cuáles van a ser los incentivos? ¿Qué sectores se van a promover? ¿Cómo se va a sostener a una sociedad que tiene una parte que se está corroyendo por distintos problemas sociales y delictivos? ¿Cuál es el rumbo del futuro? Y eso está ausente. ¿Y cuál tiene que ser ese rumbo? Ese rumbo tiene que ser un rumbo de crecimiento con distribución, de una presencia territorial articulada y de una, digamos, varias medidas. Primero, con respecto a la producción actual, creo, de vuelta, hay que tener una potente agenda de crecimiento. Uruguay tiene una base agroindustrial innegable, muy importante. Creo que el sector agropecuario es el sector que más rápidamente entendió el beneficio de asociarse con la ciencia, y creo que ahí nos falta escalar. Creo que hay más para crecer. Hay temas que tenemos que son capitales muy fuertes del Uruguay y que creo que tenemos que articularlos para escalar. Por ejemplo, la investigación científica que se hace en las estaciones de línea, en la Facultad de Agronomía. Ahí falta articulación y escalamiento. Estamos muy lejos de la inversión que Naciones Unidas reclama, que es 1% del PBI. Acá estamos en 0,3, ¿no? 0,4, estamos muy lejos. ¿Te referís a la ciencia? A ciencia y tecnología, sí. Sí, sí, estamos lejos, sí. Hay que ir ahí. Hay que ir ahí. Sí. Los que más tienen que aportar un poco más desde el punto de vista impositivo para los que menos tienen, para aflojar un poco a los que menos tienen. Hay que tocar un poco la escala impositiva. Yo creo que hay que, en este camino de una potente agenda de crecimiento, y esto está en el programa del Frente Amplio, hay que profundizar el camino iniciado por Tabaré y Danilo de, bueno, cómo profundizar en lo que es la justicia tributaria, ¿verdad? Habría que tocarlo, eventualmente habría que tocar los impuestos para que sean más justos. No los impuestos en general, ¿verdad? Pero algunos impuestos. No, yo creo que lo que ahí tenés 2 clases de impuestos, ¿no? Él debe saber mucho más de esto que yo, ¿no? Los impuestos directos, los impuestos indirectos. Los indirectos son los más injustos, ¿verdad? El IVA, por ejemplo, es un impuesto indirecto. Todos pagamos el mismo porcentaje independientemente de lo que ganemos, ¿verdad? Entonces, para una persona puede ser un esfuerzo enorme un pago de IVA, y para otra
puede ser irrelevante. Y ahí un poco está la injusticia. Pero no estás pensando en toquetear de alguna manera, el tocar la Yo estructura. toquetear no voy a toquetear nada. Lo que vamos a hacer va a ser siempre con mucho cuidado y con equipos Sino que utiliza la palabra toquetear, tocar suavemente. No. Acá estamos hablando fiscal. de. Yo sé que en un campaña electoral hablar de impuestos es un tema tremendo, ¿no? Yo no tengo problema porque. Pero también una tentación, ¿no? También. Sí, hay uno que dice que la va a bajar. Demagogia, estoy a kilómetros de la demagogia. Yo y mis compañeros frente amplistas. ¿Pero qué pensás del tema impositivo entonces? ¿No decís que no habría que tocarlo? Digo que la política económica es mucho más que el tema impositivo. No, ni que hablar. Creo que la carga tributaria que tiene Uruguay está bien, que no hay que ni bajarla 5 puntos ni subirla 5 puntos, ¿verdad? Estamos un poco por encima del promedio de América Latina, estamos por debajo del promedio de la OCDE. Hay una estabilidad en esa carga tributaria. Seguramente, en la medida que vayamos poniendo prioridades, porque gobernar es poner prioridades, tú recién hablabas de temas prioritarios, ¿verdad? Hablábamos de pobreza infantil, hablábamos de seguridad. Sí. Bueno, profundizar ese camino, digamos, de el que tiene más, que pague más, pero de una manera gradual y sin modificar la carga tributaria global. Carolina, vos hablabas de una potente agenda de crecimiento. Y a mí en realidad me cuesta mucho porque no solo cuando te escucho a vos, sino también a otros candidatos hablar de crecimiento, productividad, cuando hablan y califican esa agenda sin mostrar medidas concretas. Y yo también tengo una cabeza un poco ingenieril, porque estoy trabajando hace mucho con ingenieros, y me cuesta poner adjetivos a algo si antes no veo una trayectoria y veo cómo ese candidato o ese hacedor de políticas busca llegar a un determinado lugar, y me cuesta darle ese calificativo de potente a una agenda de crecimiento. Está bien. Yo te empecé a decir una herramienta, ¿verdad? Un rumbo en ese sentido. La tecnología, pero la tecnología... adelante. Voy a seguir en ese ejemplo, ¿verdad? Por las investigaciones que en una de las estaciones de línea durante algunas horas me contaban que estaban haciendo, el impacto que uno percibe que esas cuestiones tendrían si se pudieran escalar a nivel nacional no parecen despreciables. Esa es una herramienta que creo que es necesario para el país porque es algo que ya tenemos. Después hay temas que no hemos resuelto y que creo que tenemos que resolverlo, que son, por ejemplo, el tema del riego. Creo que hay otros temas que también vamos a tener que poner en la agenda, que es la sostenibilidad ambiental. No me imagino una agenda de crecimiento si no incorpora temas de sostenibilidad ambiental, porque además, y esto tú lo debes saber también muy bien, en los mercados donde colocamos nuestros productos, donde se coloca cualquier cosa, el tema de sostenibilidad ambiental también impacta directamente en los precios a los que podemos vender, incluso a la apertura o no de mercados, ¿verdad? Entonces, sostenibilidad ambiental. Para sostenibilidad ambiental, medidas concretas. Bueno, hay que controlar el cumplimiento de determinadas reglas, que hay que cumplirlas a nivel nacional, y esa es una medida concreta que te estoy diciendo. Quizás, hoy estábamos hablando de medidas económicas, estímulos a iniciativas que respeten el ambiente, castigos a iniciativas que no respeten el ambiente, o desestímulo, ¿verdad? O sea, hay una cantidad, nuevas áreas, ¿verdad? Vinculadas a las nuevas tecnologías, eso sobre todo para las generaciones más jóvenes, y bueno, sostener una matriz social importante, porque si vamos haciendo esto y una parte de la sociedad se va corroyendo, no va a ser sostenible. ¿Te preocupa el cambio tecnológico y el impacto que va a tener sobre todo en el empleo y la empleabilidad de los uruguayos? Sí, me preocupa. Dicen los grandes que están en el tema de la tecnología, que de acá a 10, 15 años, en 2/3 de los empleos van a cambiar y 1/3 se va a destruir. Eso a nivel mundial, en términos de historia, es poquísimo, ¿verdad? Entonces creo que Uruguay hay que empezar a prepararlo ya. Y en un país en el cual más de la mitad de los adolescentes no terminan el ciclo secundario, ¿no es eso un problema mayúsculo y que además requiere de acciones concretas y reacciones urgentes? Así es, por eso hoy hablábamos tanto con él de la presencia territorial. Yo hablaba del plan ABC, ¿no?
y de llevarlo a una escala nacional. Llevado a una escala nacional, el grado de articulación entre los centros educativos y otros actores del barrio o incluso del gobierno pasa a ser fundamental. Ahora yo creo que tenemos en cualquier proyecto, si tú me dices una línea base, que es la que necesitas, hoy tenemos un problema en la línea base, en el instante cero. Muchos problemas en la educación que están todavía lejos de hablar de la currícula de la educación. O sea, tenemos un problema de Estado hoy. Y ese problema se evidencia, voy a poner algunos ejemplos que están por ahí, y que además recojo en todo el Uruguay. Depresión adolescente, que está siendo un problema. O sea, atención a la salud mental. Desatención, o sea, ¿cómo decirlo? Desatención no, es dejar en soledad a los docentes para distintos aspectos que surgen en una clase. Por ejemplo, el tema del TEA es un tema que empieza a aparecer con más frecuencia cada vez más en las clases y bueno, los docentes tienen que tener a veces un grupo donde hay 17 alumnos, uno de ellos tiene TEA y tiene que dividirse en dos con un balance de energía complicado, ¿verdad? No sé si los docentes están preparados para eso. Entonces te decía, depresión. Después, temas, hoy hablábamos de un problema territorial, ¿verdad? De degradación de la sociedad en determinados lugares. La maestra, los profesores son los primeros en detectar que algo pasa en un hogar, o porque se te duerme el nene, son los primeros que pueden detectar si lo que le pasa es que no comió, que no durmió, que hay violencia en la casa, que tiene un problema de malnutrición. ¿Qué hacen después con eso? Entonces, en ese panorama de línea de base que tenemos, si verdaderamente queremos atacar la pobreza infantil y meterla en serio la educación, eso hay que atenderlo. Y mi propuesta es que la salud debe ingresar a los centros educativos de manera sistémica. No es te pongo un psicólogo, es que tiene que haber un tratamiento verdaderamente sistémico y rodeando a los docentes de estos temas. Ahora, Carolina... Porque sin eso no vas a tener gente a la que enseñarle. Estás planteando que los grandes problemas de la educación son exógenos al propio sistema educativo, es decir, no vienen del propio sistema educativo. Y cuando vemos al quintil de ingresos más altos, a aquellos uruguayos que mandan a sus hijos al colegio privado, aún así, si solo nos quedamos con ese Uruguay, es el peor de la clase en toda América Latina en tasa de egresos. O sea que aún así es un problema que hace al sistema educativo, más allá de los problemas más específicos sociales y las condiciones sociales de los hogares más vulnerables. Puede ser que la depresión de adolescente no respeta territorios. Es un tema que... Pero no es un tema nuevo la repetición infantil, la repetición no, el abandono adolescente. La depresión adolescente con temas de salud mental como está ahora... quiero decir que yo nunca lo había visto. A lo como que voy es que está ahora, si lo tomamos como causa del mal yo desempeño... yo no lo tomo como causa, digo, yo no estoy haciendo un diagnóstico del mal desempeño. Lo que estoy diciendo es, hay una situación hoy, una línea de base, que seguramente hay que enriquecer con más datos, que de primera mano yo sé que están estos factores. Y que yo no puedo pensar... agregándole horizontalmente todo lo que haya agregarle a un cambio en la educación, si yo pienso solo en la currícula y me rifo esto, no va a andar. Pero estás llegando tarde igual ahí, ¿eh? Aunque no te lo rifes, estás llegando tarde, porque estos problemas arrancan en la primera infancia. Pero no, porque nuestra conversación viene de hace un rato, entonces yo vengo con el mismo hilo desde hace un rato. Pero si esto no lo parás en la primera infancia, no lo parás después. Pero lo que pasa es que no hay que hacer, digamos, el despliegue de política secuencial. No existe más, es antiguo, no funciona. Hay que desplegar cosas al mismo tiempo. Hay que atender la pobreza infantil y hay que atender estos temas que te estoy diciendo. Evaluemos el sistema previsional uruguayo. ¿Cuáles son las falencias que tiene hoy según tu visión? Bueno, hoy tiene una reforma que está compleja, ¿no? Y que creo que fue hecha, recién estábamos hablando de tomar varios factores en cuenta, ¿verdad? De tener una mirada integral. Y creo que, por ejemplo, el futuro del mundo del trabajo fue algo que no participó en
en esa construcción y me parece un poco ineludible, ¿no? Es algo que tendrá que participar, ¿no? ¿La convocatoria a firmar es para que la gente decida? ¿Para que la gente pueda decidir? ¿O no? Con una condición más, ¿no? ¿Cuál? Que yo firmé para que la gente decida porque es una iniciativa presentada por el PIT-CNT que, y creo que la organización de los trabajadores y los trabajadores, aún antes de existir el PIT-CNT, que es una solución convergente de eso, es la responsable de todo el sistema de derecho laboral del Uruguay. Por lo tanto, cuando el PIT-CNT plantea una iniciativa, creo que el Frente Amplio, mi opinión personal, es que yo le quiero dar una oportunidad y por eso firmé, porque está presentada por el PIT-CNT, porque es una organización social que respeto mucho, para que el pueblo decida. No firmaré iniciativas de un partido político que no logró los votos en el Parlamento y que encuentra el camino de la iniciativa, porque ese es otro cantar, ¿verdad? Vos calificabas y argumentabas por qué calificabas la reforma del gobierno como mala. Sin embargo, ¿es posible analizar la reforma que plantea el PIT-CNT y argumentar por qué puede ser mala o no en ese sentido? Sí, yo firmé justamente para que el Frente Amplio definió libertad de acción, firmé para que esta iniciativa presentada por el PIT-CNT tenga la chance de que la gente decida, y si se juntan las firmas, ¿verdad? Creo que vendrá una etapa de discusión de contenidos que todavía no llegó y yo no me voy a adelantar. Pero si tenés tu visión al respecto. No me voy a adelantar. Pero no te vas a adelantar por una cuestión de Estratégica. estrategia. No, porque no me adelanto a las cosas, digamos, en general. Tengo cuidado con los tiempos. Los técnicos de la izquierda, ¿no? El CIMBE, AEBU, advierten con un problema grave si la reforma Sí, sale, sí, ¿no? hay muchas opiniones calificadas en un sentido y en otro. Desde un punto de vista político, yo entiendo que hay un periodo ahora de juntar las firmas. Habrá que... el PIT-CNT está embarcado en eso, el Frente dio libertad de acción. Si se juntan las firmas, se abrirá un momento de debate y en ese momento daré mi opinión. Hoy no es el momento. ¿Y considerás que no es relevante para tomar la decisión de con qué candidato un frentista va el hecho de su propia definición al respecto? No, porque pase lo que pase, en el programa del Frente Amplio está marcado un enorme compromiso con un diálogo social y con una visión integral del tema. Y personalmente pienso que ese diálogo social al que el Frente se compromete a convocar tiene que tener un plazo y una hoz, porque si no, las cosas... Bien, ahí vamos entonces a las formas, porque en realidad en tu posición de firmar ya hay una validación de las formas, que es impulsar o validar que se ponga en la Constitución o se restrinja en la Constitución cuestiones vinculadas a la materialidad de la seguridad social. No hay una validación de eso. ¿No? No, yo lo único que estoy validando es la legitimidad de una organización del peso social del PIT-CNT a lo largo de la historia del Uruguay, de presentar una iniciativa, y di mi firma para que en el marco de ese respeto, que creo que todos los uruguayos le tenemos, la gente pueda decidir. No hay una validación. ¿No entendés que el camino legislativo podría ser más Hago un razonamiento que no va por ahí. No me estoy metiendo a discutir el contenido de la reforma para la cual se están juntando las firmas. Yo di mi firma para que empiece esa discusión. Pero si sale el plebiscito, de alguna manera se invalida cualquier otro camino a ahí nivel discutiremos, legislativo. ahí vendrá la parte de discutir los contenidos. O sea Di que mi cuando firma, se lleguen a las firmas vamos a tener una definición de Carolina Cose al respecto. participaré en la discusión en el marco de la libertad de acción que dio el Frente Amplio, como cualquier uruguaya y uruguayo. Y va a ser público esa... Sí. ¿Cuál dirías que es el diferencial de Carolina Cose, presidenta? A mí lo que me parece importante es que el Frente Amplio gane el próximo gobierno. Yo creo que Uruguay necesita un nuevo gobierno progresista, que tenemos una enorme cantidad de desafíos y de problemas, y que el mundo no es un mundo más fácil el que tenemos ahora.
Y verdaderamente quiero poner todo mi corazón y mi energía en transformar la realidad. Y para eso creo que el camino es que el Frente sea gobierno, que cumplamos nuestro programa, que trabajemos en equipo, que abramos la participación, que tengamos una presencia territorial articulada constante y que Uruguay retome un rumbo de esperanza, de conocer más o menos las posibilidades del futuro para la gente, de empezar a construir seguridad en el trabajo, seguridad en la vida, seguridad en las perspectivas. Carolina, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias. Gracias, Fede. Por favor. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Este programa fue una presentación de